licenciado, mi nombre es David Ramírez, soy integrante del grupo número 3. Nosotros optamos por realizar el sistema de planillas de empleados en Excel. En esta, que es la primera parte, realicé las divisiones de toda la tabla, creando agregando tres sucursales diferentes, que es San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba. Un código que pertenece a los empleados, también un sueldo para dichos empleados. Días que estos empleados trabajan. Hay también una hora de entrada, hora de salida y deducción del seguro. Mi nombre es Karen Hernández y voy a explicar mi parte en el proyecto. Bueno, voy a empezar por el sueldo quincenal. Aquí básicamente lo que se hizo fue sacar la mitad del sueldo mensual, por decir así. Entonces para eso se usó la fórmula y la casilla del sueldo entre 2. Ahora el número de empleados que superaron las ventas de 10.000 empleados, vamos a poner, por departamento. Por ejemplo, cuántos empleados superaron o las ventas de ellos fue mayor a 10.000 en La Ceiba, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Entonces para esto se usó la fórmula igual contar si elegimos el rango del cual queremos buscar, contar cuántos empleados superaron o sus ventas fueron mayor a 10.000. En cuanto a las gráficas, se hizo una gráfica de los días trabajados de los empleados que sale aquí. Entonces para ellos se seleccionó el nombre de los empleados, luego los días, de la misma manera el sueldo de los empleados. De la misma manera para los años que los empleados llevan laborando. En cuanto a las ventas por departamento, seleccionamos el nombre, por ejemplo, del departamento, las ventas, asimismo de La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa, y añadimos esta gráfica de totales de venta por departamento. Hablando sobre lo que es la validación de datos y lo que son los filtros, estas flechitas de acá. Los inserté, mejor dicho, usando datos. Luego le doy aquí en filtro y pues le doy aquí, le doy a Andrea, aceptar, y debería de tirarme solo los datos de Andrea. Y así sucesivamente. Bien, ahora hablemos sobre lo que son la validación de datos. Yo lo tengo, bandeja de entrada lo tengo como celdas válidas, introducir números entre 0 y 10. ¿Qué pasa? Se pregunta usted si yo pongo, por ejemplo, un 11. Si pongo un 11, luego le doy enter, no me lo va a admitir. Me va a decir que no es un número apto, ya que solo se admiten números entre 0 y 10. Le damos a reintentar. ¿Qué pasa si pongo el 10? Ese sí me lo acepta, porque está entre la categoría de ceros y 10. Esto lo tengo como un dato. Por ejemplo, si yo quiero intentar poner, qué sé yo, poner CAE y le doy enter, me va a decir que ese no es un tipo de nombre admitido, ya que no es ni regular ni estándar, que es lo que yo le estoy pidiendo. Pero igual, solo le va a tirar esa advertencia, pero aún así podrá seguir escribiéndolo, pero con esa advertencia, claro. Por último, tenemos lo que es el signo de información. Por ejemplo, si pongo, en este caso lo tengo, es el formato de longitud de escritura, si no me equivoco, que este no puede superar los 8 caracteres. Por ejemplo, si yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y es, si le doy enter, me va a decir que la cantidad puesta es menor o mayor a lo que se pide, ya que solo está en igualdad a 8. Me la va a permitir ponerla, pero obviamente va a ser un dato erróneo. Vengo a explicarle las funciones sí o lógicas que se utilizaron en esta tabla. En esta tabla se determina si el empleado cumple para el bono o si cumple para un aumento. Para determinar si cumple con el bono utilicé la función y lógica. Para sacar el bono utilicé los días laborados, que tendría que ser mayor a 4 y tendría que estar en el turno de la noche. El turno de la noche se representa con el número 2 y podemos ver si funciona. Para sacar el aumento, para sacar si los empleados cumplen el aumento, utilicé lo lógico, que este se representa con los años laborados en la empresa, que deberían de ser mayor a 5.
Les voy a explicar cómo se sacan las comisiones. Para poder realizarlas se utilizó la fórmula del si anidado. Si la casilla de venta es mayor o igual a 30.000, multiplica por el 20%. Si la casilla venta es mayor o igual de 20.000, se le multiplica por el 15%. Si es mayor o igual de 15.000, se le multiplica el 10%. Y finalmente, si es mayor o igual de 10.000 lempiras, se le multiplica el 5%. Caso contrario, el resultado será cero. Trabajé con las funciones avanzadas. Por ejemplo, le pregunté a la hoja de Excel cuántos sucursales hay en la ceiba. Seleccioné estas casillas, utilicé la fórmula contar sí para saber cuántas sucursales hay en cada una de estas. Por ejemplo, cuántas sucursales había en la ceiba. Coloqué el rango y luego especifiqué mi criterio, que en este caso es la ceiba. Repetí el mismo paso en las otras dos. Tabla dinámica. La, la información que hay dentro de la tabla dinámica fue extraída de este recuadro, en el cual se muestra el sueldo de la persona, la suma de los días que laboró, el nombre de la persona, la suma total de los años que laboró en la empresa. Al final hay una suma total de todo eso. Aquí puedo filtrar si las personas que trabajan el turno de día o también las personas que trabajan el turno de noche. En las macros creé varias macros. Una de ellas fue una que se encargará de sumar tanto el sueldo como los años que ha laborado en la empresa, al igual un total del máximo y el mínimo. Me voy a macros y elijo la que dice suma, ejecutar. Me realiza la suma de estos tres valores. Si vuelvo a macro y esta vez elijo borrar, elimina lo que acabo de hacer. Borrar elimina lo que hace sumar. Me dirijo a macro y voy a tabla dinámica, me lleva directamente a tabla dinámica. Me voy a la macro y elijo hoja 2, me lleva directamente a la hoja 2. Si quiero ir a la última página, que sería esta, me muestra la última hoja. Y como última función avanzada, decidí agregar la de mayúscula y minúscula. Esta es la fórmula igual, escribe minúscula. Luego se selecciona la casilla que uno quiere hacer en minúscula. En este caso quiero hacer en minúscula la casilla H de falso. Darle enter, hace la palabra en minúscula. Y la del mayúscula es prácticamente lo mismo. Cuando se selecciona la palabra que está en minúscula, da enter en mayúscula.